Hola a todos, muy buenas. Pues mira, me he decidido a realizar estos vídeos sobre los modelos de diseño, ya que hay diferentes dudas sobre cómo diseñar la base de datos y esta primera parte, así que voy a hacer una pequeña explicación. No consiste en que yo lea todos los apuntes que tenéis aquí, pero bueno, sí que iré aclarando algunas de las cosas para que podáis ir trabajando de una manera autónoma cada uno, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, sobre los modelos de diseño, ¿de acuerdo? Que cuando empezamos a trabajar con bases de datos, lo primero que tenemos que hacer siempre es diseñar la base de datos, ¿vale? Además, este diseño va a ser una de las fases que es más importante del trabajo general de la realización de las bases de datos, porque de este diseño va a depender que tenga durabilidad en el tiempo y además que tenga una consistencia para que podamos estar usándola y los datos siempre estén guardados de forma coherente, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente punto después de esta pequeña introducción, que es sobre el diseño de las bases de datos, ¿de acuerdo? Las bases de datos las usamos para poder almacenar la información que percibimos nosotros del mundo real. Por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la venta de equipos informáticos. Pues entonces esta empresa tendrá que gestionar, pues, por ejemplo, todo el inventario de sus productos, los proveedores, llevar el control de las ventas, de las facturaciones, ¿vale? Y otras muchas cosas más. Entonces, en esta fase de diseño de la base de datos tendremos que conseguir analizar todo este problema, ¿vale? Y obtener de ahí las características de esta empresa, de los datos que tiene que gestionar, ¿vale? Y con la definición, el diseño de diferentes modelos, ¿vale? En diferentes fases que realizaremos de forma secuencial, llevamos todos estos datos a una implementación de una base de datos en un lenguaje de programación concreto, ¿vale? Entonces llevaríamos lo que sería el mundo real a través de lo que sería un sistema gestor de base de datos o Database Management System a el guardado de los datos en una base de datos específica que ya depende completamente de un lenguaje concreto, una tecnología concreta para un equipo informático. Las características de un buen diseño de una base de datos, pues aquí las tenéis, ¿vale? Como que sea flexible, simple, sea segura, ¿de acuerdo? Todo este diseño es un... se puede decir que es bastante complejo, ¿de acuerdo? Por lo que requiere de que tengamos una gran abstracción para poder analizar correctamente todos los requisitos del problema al que nos estamos enfrentando. Así que podemos hacerlo y se hace normalmente en diferentes etapas. La primera etapa sería realizar un diseño conceptual, ¿de acuerdo? Pues en esta fase del diseño conceptual lo que hacemos es que tomamos los datos del mundo real y creamos una estructura que refleja el caso, ahí aparece como la parcela, ¿vale? Del problema o del mundo al cual nos estamos enfrentando y queremos llevarlo a implementar en una base de datos específica, ¿vale? Esta estructura que vamos a obtener como primer paso es la más cercana al lenguaje humano y es totalmente independiente de cualquier lenguaje de programación o de cualquier tecnología que vayamos a usar posteriormente, ¿vale? De este modelo se suelen extraer las entidades, los atributos y las relaciones que hay entre estas entidades. Una vez que ya hemos obtenido o hemos pasado el diseño conceptual, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que sería el diseño lógico. En el diseño lógico, ¿vale? Ya se pierde la independencia con respecto a la tecnología, ¿vale? Tendremos que pensar en cómo transformar este primer diseño que teníamos en otro diseño, otro modelo que se obtiene a partir del anterior, ¿vale? Y aquí podemos ver que existen modelos de redes, modelos jerárquicos, relacionales, ¿de acuerdo? Pero ya estarán
relacionados, por así decirlo, a la tecnología que queramos usar. Y por último pasaríamos a una última etapa, ¿vale? Que sería el diseño físico en sí, ¿vale? Esta última etapa, ¿de acuerdo? Sería transformar el modelo anterior que tenemos en un último modelo que lo que va a hacer es adaptar a nuestro lenguaje de programación, a nuestro lenguaje de base de datos específico que queremos, todas las estructuras, todas las tablas, todos los datos que tengamos que utilizar. ¿De acuerdo? Así que estas serían todas las fases para llevar a cabo el diseño de las bases de datos, ¿vale? En el último, en el diseño lógico, lo que se busca, como dice aquí, ¿vale? Es que se optimicen los recursos del sistema que estamos usando, que sean los tiempos de respuesta muy rápidos, que sea todo muy seguro, y aquí ya depende mucho de la máquina que se está usando, ¿vale? Con respecto a cada una de las fases, en cada una de las fases se va a obtener un modelo, y ahí es donde ya venimos a hablar de lo que serían los modelos de datos. Los modelos de datos son representaciones simbólicas de una parte del mundo real, ¿vale? Que nosotros queremos plasmarlo en una base de datos. De cada una de las etapas anteriores se obtiene un modelo, como ya he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, de la primera etapa, que era la fase conceptual, ¿vale? Aquí, de diseño conceptual, vamos a obtener un modelo conceptual, ¿vale? Este modelo conceptual es de alto nivel, ¿vale? Está muy cercano al lenguaje humano. Y aquí queremos representar de una manera un tanto fácil de leer para las personas qué diferentes entidades tenemos en nuestro problema y cómo se relacionan unas con otras. Por ejemplo, en este caso podemos ver que tenemos la entidad proveedor, ¿de acuerdo?, que se relaciona con un artículo. Con lo cual aquí podríamos leer que un proveedor suministra un artículo o un artículo es suministrado por un proveedor. Y este sería un ejemplo de una parte del modelo conceptual. A partir de este modelo obtenido pasamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa conseguimos extraer un nuevo modelo. En este modelo ya sí que empezamos a hablar de interrelaciones entre las diferentes entidades para conseguir establecer lo que serían diferentes atributos necesarios para llevar a cabo ese diseño de alto nivel a un diseño ya específico de una tecnología. Por ejemplo, anteriormente os hablé del proveedor, el artículo y que suministra, y eso se lleva después al modelo lógico en entidad 1, se interrelaciona con una entidad 2, con lo cual la relación tiene que tener unos diferentes atributos, ¿vale?, pertenecientes a diferentes entidades, como la entidad 1 tiene una clave, tendrá un atributo también específico, la entidad 2 tiene una clave, tiene otro atributo y la interrelación tiene unos atributos. También he de deciros que existen lo que se llaman las cardinalidades, que serán cuántas instancias de un objeto necesitan o pueden relacionarse con las otras. En esta, que la vemos que es muy sencilla, todo se relaciona uno a uno, con lo cual, y si volvemos al ejemplo anterior para que sea más sencillo, un proveedor solo puede suministrar un artículo, ¿de acuerdo? Para un proveedor habrá un artículo y para un artículo habrá un único proveedor, sin entrar más en complejidades como pasaría en el mundo real. Y ya por último pasamos a la última fase, ¿vale?, que es la fase de diseño físico, en el cual obtenemos un modelo físico que depende totalmente de la tecnología que vayamos a usar. No será lo mismo crear una base de datos para LibreOffice, el programa ofimático, que sería base, no es lo mismo una base de datos de base que una base de datos implementada para MySQL. Son dos tecnologías totalmente diferentes, ¿vale? Y necesita que se definan los datos acorde a esa tecnología.
Aquí podemos ver un lenguaje de programación que sería el SQL, ¿de acuerdo? Y se ve una tabla. Créate table es para creación de una tabla, el nombre de la tabla y diferentes campos que cada uno serían el nombre que tiene, ¿vale? Como la calle, la ciudad, el código, el tipo, la habitación, con tipos de, por ejemplo, la calle sería un tipo de cadena de caracteres variable, hasta 25 caracteres admite, y el valor nunca puede ser nulo. Eso es lo que estaría indicando en los diferentes atributos. Pues una vez visto todos estos modelos, ya podemos hacer perfectamente pues los primeros ejercicios que hablan de pues utilidades de bases de datos, cómo podemos llevar a cabo bases de datos a partir de, o para qué es útil en el mundo real implementar bases de datos, o cómo a partir del mundo real obtenemos una base de datos física pasando por diferentes esquemas, y aquí tendríamos que indicar los modelos. Como ya sabemos, cada esquema o cada fase obtiene un modelo relacionado a él. Así que sin más me despido y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.